Muy buenos días. Hoy es lunes 6 de mayo. Bienvenidos al Rodecito en Superstar Show. Hola Adrián. Muy buenas, Javi. Pues sí, ya estamos en el programa número 15 de esta segunda temporada. Y antes de nada, si me permites, dar muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Ya hemos llegado y de hecho ya ha superado los 10.000 suscriptores. Vamos, esto está yendo por muy buen camino, la verdad. Y bueno, esperamos que cada vez seáis muchos más adeptos a este tipo de contenido que os traemos cada semana. Si es, son noticias actuales, diarias. Todas las semanas estamos trayendo vídeos enseñando novedades, enseñando actualidad. Recordamos que, bueno, no somos periodistas, pero intentamos dar nuestro punto de vista objetivo sobre lo que está sucediendo, hablando muchas veces de cosas que, bueno, no se comentan del todo o que creemos que sí que merece la pena prestar más atención. Y para el vídeo de hoy, para el podcast de hoy, pues vamos a hablar, como no, de la pura actualidad, que es ese anuncio de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, de continuar tras esos 5 días de reflexión que ha tenido por unas dudas de si seguir en el cargo o no. Claro, unas dudas que venían precedidas pues ya de una cosa de hace poco, sino una cuestión ya no solo que iba a lo profesional, al punto de vista más público o a su cargo, ¿no? El cargo que representa y lo que representa dentro del gobierno de España, sino más bien en una cuestión meramente más personal, ¿no? Lo que afectaba relativo a las noticias, a las informaciones falsas y sin ningún fundamento de ningún tipo, ni siquiera con un fundamento periodístico y de investigación referente a todo lo que se estaba hablando en estos últimos meses de su mujer, ¿no? Conforme a todo esto, ya lo adelantamos y hablamos un poco en el capítulo de la semana pasada. Hablábamos de todo lo que habíamos visto en un principio, de lo que nos parecía y de esa carta que había publicado sin comentar nada a nadie, sin que nadie la supervisara de su equipo de gabinete, eh, comentando y explicando, bueno, abriéndose un poco más de lo personal al resto de los españoles y las españolas a su parecer, lo que sentía en ese momento, referente pues a esa información que se dio ese miércoles 24 de abril, conforme a esa noticia falsa, ¿no? Esa denuncia que interpuso la asociación Manos Limpias en base a recortes de noticias de periódicos y medios de comunicación digitales, etcétera, que bueno, con un cierto carácter político. En base a eso, pues expresó esos 5 días que necesitaba para reflexionar y finalmente el lunes fue cuando dio esa resolución a las 11 de la mañana, cuando ya expresó que iba a seguir y que esto era no un punto inseguido, sino que era un punto y aparte para lo que le llaman esa regeneración democrática, ¿no? Al final, que todo este tipo de situaciones broncas que vemos desde hace ya unos cuantos años en el gobierno contra la oposición y viceversa, toda esa difamación en base a la información falsa, ¿no? De unos adversarios a otros y dentro de lo que es sobre todo hacia el círculo más cercano y más privado de cada uno de los representantes de los diputados que tenemos en el gobierno y fuera de él, eh, pues ya dejó, bueno, hizo mella, digamos, lo que es el presidente Sánchez y dejó claro que en este caso esto no podría seguir así, con lo cual a partir de ahora entendemos que hay un nuevo, bueno, va a continuar la legislatura vigente, pero va a continuar de una manera muy distinta a la que estaba con la que, bueno, con una dinámica distinta con la que seguía hasta ahora, ¿no? O eso parece indicar. Así es. Cabe recordar que esto surge por una denuncia interpuesta por Manos Limpias, una asociación, como tú bien dices, contra la mujer de Pedro Sánchez por unas supuestas informaciones de medios digitales por las cuales la sitúan como una presunta delincuente en lo que viene siendo delitos por tráfico de influencias o corrupción de negocios. Ya Una digo, vez son conocidos estos hechos por Pedro Sánchez, es cuando pues envía esta carta a la ciudadanía mostrando su enfado ante esta campaña de desinformación, donde organizaciones ultraderechistas, que son las cabeceras de estos medios digitales, están lanzando estos ataques con bueno, información de dudosa verosimilitud, veracidad,
que todo apunta que pueden ser acusaciones falsas. Hasta que se demuestre lo contrario, veremos cómo se lleva a cabo ese proceso, por el cual la mujer de Pedro Sánchez tendrá que demostrar su inocencia y que no tiene nada que ver con ese tipo de, bueno, de afirmaciones. Y al final, pues el resultado de todo esto ha sido, pues, la comparecencia el lunes de Pedro Sánchez, después de unos días de reflexión, anunciando que efectivamente iba a continuar en el cargo, como tú bien dices, con más fuerza si cabe, y que su intención es continuar durante unos cuantos años, intentando, pues, ser reelegido para las próximas elecciones y mantenerse en el cargo. Está claro que las cosas van a cambiar y no va a seguir siendo como eran después de esto. Es probablemente un antes y un después en esa transformación democrática de la que tanto habla el presidente. Veremos qué consecuencias va a tener esto en la democracia española. Y habla sobre todo en esa carta sobre todo de la necesidad que hay en la sociedad española de una información más veraz, más, menos desinformación, menos bulos, menos noticias falsas, intentar contrarrestar esa desinformación y todas esas campañas bueno, de desinformación que al final azotan a las personas que están, bueno, pues en cargos como el del presidente del gobierno, que son los que ostentan una mayor responsabilidad, y que no puede ser que una noticia falsa o un bulo pues sea capaz de desmontar todo lo que hay construido de antes. Digamos todo un gobierno como es el gobierno de España. Pero hay que recordar y irse muchos años atrás para ver que este tipo de sucesos han ocurrido. Es decir, recordábamos hace unas cuantas semanas cuando hablábamos de la resolución finalmente, que al final se demostró en un juzgado que Mónica Oltra, en este caso por el delito que había cometido su exmarido del abuso a una menor tutelada en ese centro de menores en el que su exmarido trabajaba, se descubrió que realmente ella no estaba encubriendo a su exmarido. Pero el coste político que llevó el estar aguantando ahí esos meses y defendiendo una postura que era su postura y que tenía claro que no había pruebas para indicar lo contrario de lo que ella estaba defendiendo, y con razón tenía y tiene todo el derecho a defenderse. Hemos visto otros tantos casos como el de Pablo Iglesias y Irene Montero, que también recordamos, pero hay que recordar también, es que al final Pedro Sánchez, con todo esto, con este punto y aparte, con este golpe en la mesa, por así decirlo, diciendo basta ya a todo este tipo de esta dinámica que llevábamos, abre muchos temas, muchos frentes en los que ya estamos, la sociedad en general, con respecto a los medios, con los más poderosos, con los políticos, con todo en general, con los empresarios. eh, Hay una situación de crispación constante, es decir, y ya no... Pero ha abierto muchos temas en los que habría que pararse y por los que ya no solo dijo en varias entrevistas, lo dijo en la entrevista de la televisión española, también en la entrevista al día siguiente en la cadena SER con Ángeles Barceló, eh, abrió muchos temas expresando que esos 5 días al final no han sido solo unos días para él de pensar él, de reflexionar en realmente lo que quería hacer, si realmente esa pregunta que se hacía constantemente en la carta, si realmente todo esto valía la pena, hacer la labor política que estaba haciendo a costa de lo que suponía para su familia, pero sino también pensar en que hay muchas cosas que habría que cambiar, hay muchos frentes que habría que cambiar, y que al final nos ha dado esos 5 días para no pensar tanto qué iba a hacer él, cuál era la decisión final que iba a tomar él el lunes, sino también creo para que nosotros pensáramos y nos paráramos a pensar toda la sociedad española si realmente seguir con esta dinámica a todos esos niveles, como digo, nos va a llevar a algún sitio bueno. Quiero decir, al final yo creo que habrá que ser consecuentes y darse cuenta de que si ha habido alguien que representa un cargo tan importante como es en el caso de Pedro Sánchez, porque se le critica también, por otro lado, que se haya pedido, bueno, pedido, como quien dice, 5 días de asuntos propios, cuando quien no ha tenido a lo mejor esos, por asumir que en este caso otra gente que también ha sido de otros partidos,
pues eso, mapuleada mediáticamente con un caso donde no hay caso, por así decirlo, donde no hay hechos probados, que no se haya pensado y replanteado realmente si esto merece la pena, que no se hayan tomado esos días, es asumir como que él se lo ha tomado y lo ha dicho de una forma pública, como si el resto no lo hubiera hecho en su momento, y también el resto lo ha hecho y se lo habrá pensado. Recordemos que igual no han sido 5 días, igual han sido cuestión de meses de estar ahí luchando, defendiendo lo que creen y defendiendo su postura y la verdad que es la suya y que se ha demostrado finalmente que ha sido la suya. Eh, y que al final esto se demostrará. Luego hay otra cosa, es que ya no solo es que Manos Limpias haya hecho eso, lo reconoció el jefe, bueno, el que digamos lidera este sindicato, por así llamarlo, era consciente de que esa querella, esa denuncia que interponía ese juzgado 41 de Madrid no iba a llegar a una parte. Realmente lo que querían es lo que han conseguido, que en un momento dado el gobierno que está de izquierdas, que no sé, que por parte de unas cuantas 200 familias que son las que digamos lideran y política, mediática y económicamente este país, quieren seguir liderando y hay un presidente y hay un gobierno que no les gusta. Cuando pasa eso hacen este tipo de cosas. Eh, y en este caso asumió que en este caso el líder de Manos Limpias, que realmente no iba en que esto fuera adelante, en que la querella fuera adelante porque sabían que no contaban con una información como para que eso se llevara a cabo una investigación correspondiente, ¿no? Como tendría que ser en cualquier otro caso. Y ya consiguieron lo que querían, es decir, un poco tambalear ese gobierno, tambalear esa decisión, intentar sacar al gobierno de izquierdas de coalición que tenemos ahora mismo, que tiene una fortaleza, y tratar de al menos hacer caer al rey como si fuera una partida de ajedrez en este caso. Y luego, no contentos con eso, viene también la asociación Hazte Oír a hacer un poco de lo mismo. Hay una ley que además, de hecho, cabe recalcarlo y que esto la gente lo sepa, que prohíbe, terminantemente prohibido, que cuando tú presentas una denuncia lo hagas solamente mostrando como prueba recortes o dosieres o noticias de prensa de cualquier tipo de medio, si no tienes alguna otra prueba fehaciente que demuestre que eso que estás denunciando ante un juzgado puede ser objeto de una investigación en base a unos hechos y a unos datos. Y es que algunos pues acaban confundiendo libertad de información con libertad de difamación y además todo esto pues se ve un poco acrecentado por todas las redes sociales que al final pues se hacen eco de todo lo que está pasando en cualquier momento y se empieza a hacer una bola de nieve que ha llevado pues nos ha llevado a esta situación, a un presidente que ha tenido que tomarse 5 días para pensar y reflexionar porque no sabía exactamente lo que era mejor para él y para el país en su conjunto. Lo que está claro es que estas campañas de difamación salen gratuitas. Al final, bien es cierto que en un país democrático, en caso de que alguien pues haya cometido un delito o algún tipo de acción contraria al derecho, pues es verdad que podemos, a través de los medios democráticos, interponer una denuncia e intentar hacer valer la justicia, pero lo que no puede utilizarse es toda la justicia y el aparato democrático para colocar los intereses personales de cada uno por delante de los demás y derrocar a una persona simplemente para alcanzar el poder en el gobierno y hacer valer los intereses muchas veces económicos o intereses mediáticos de la ultraderecha por delante del gobierno y de los intereses de la mayor parte de los españoles en este caso. Está claro que las redes Ujú. sociales pues juegan un papel clave, es por ello que vamos a hablar en la segunda parte del podcast acerca bueno, del papel de esos usuarios de especial relevancia que son los influencers, que son las personas que tienen, digamos, millones de seguidores en plataformas digitales y que de un modo u otro pues también afectan un poco a la manera de pensar de las personas, de la sociedad en general, de la manera en que la manera en que consumimos, de la manera en que pensamos. Y bueno, es un fenómeno que está ahí, que ya, bueno, ya se ha instalado desde hace unos cuantos años y hablaremos más en la segunda parte del podcast. Pero antes de ello, pues queríamos dar también voz a, bueno, una persona anónima que quiere dar bueno, su opinión acerca Ujú. de esta decisión que ha tomado Pedro Sánchez
de lo que ha, de cómo ha interpretado su actuación y, bueno, de lo que cree que ha sido esta decisión de él. Hola Adrián. Muy buenas. A ver, yo creo, y dice mucha gente, Pedro Sánchez lo que está es dando pena para que no metan a su mujer en la cárcel. Lo que Vale, se dice, va. pero digamos, ¿cuál es el, es decir, si nos, A ver, yo creo que Pedro Sánchez lo que tenía que hacer era coger y marcharse. vale, tú comentabas que eso, que tú lo que alegabas es que realmente quiere dar un poco de pena para que no la encarcelen, pero en base a qué hechos te basas para que haya motivo realmente de delito, para que se pueda juzgarle a, en este caso, a la mujer de Pedro Sánchez. A ver, porque porque la mujer de Pedro Sánchez y otras personas defraudaron muchos millones de euros por el rollo Vale, por las mascarillas. pero en este caso no, no estamos, digamos que el tema Coldo y Ábalos no tienen tanto que ver con el caso de Begoña Mm, Gómez o lo que se está no, intentando de poner en el caso. no. Lo de Coldo y Ábalos, a ver, eso, ahí Pedro Sánchez tuvo que echar a Ábalos de ahí, y a Coldo, los tuvo que Claro, echar para... ahí actúa en consecuencia. Yo entiendo que ahí actúa en consecuencia y que, bueno, siempre alguien que no tendría en cada partido una manzana podrida, como así decirlo. Pero, pero en el caso por los que, bueno, se supone que se está juzgando mediáticamente a Begoña Gómez es por otra serie de cosas, de tráfico de influencias, por otra serie de delitos que poco nada tienen que ver en este caso con el tema mascarillas. Pero insisto, todavía no hay nada fehaciente que haga o que demuestre que haya ese tipo de delitos porque no se ha probado nada. Entonces, Hombre, me gustaría saber eso, en qué basas tú, que realmente lo que está haciendo, la táctica que está haciendo Pedro Sánchez es dar pena para que al final no se le acabe juzgando a su mujer. a ver, también Pedro Sánchez lo que está jugando un poco con los españoles, a ver si... Pero eso, eso tenía, no le hacían falta 5 días para reflexionar. Bueno, yo creo que a toda persona habría que darle esos 5 días. Recordemos que aparte de representar un cargo, es una persona, como cualquiera otra de nosotros, que también necesita esos días de reflexión para lo que sea. Y en su caso, pues oye, me representa un cargo importante, supone mucha presión, está dirigiendo un país que no es un moco de pavo. Entonces, cualquier otra persona y cualquier otro político que representa un cargo público de tener ese tiempo para poder plantearse si seguir o no en la política en base pues a un linchamiento mediático, en base como hemos visto en otros casos, en base a nada, a informaciones que no tienen o poca o dudosa consistencia en este caso. A, a ver, otra cosa está clara, Adrián. Pedro Sánchez está haciendo lo que le sale de los cojones. Con tal de seguir gobernando no sabe lo que hacer. Bueno, a ver, la cosa como está, eh, yo lo veo de otra manera. Está llegando a acuerdos con gente con lo que otros gobiernos del PP, en este caso, que llevábamos 2 legislaturas anteriores del PP, antes de que entrara Pedro Sánchez al gobierno, con este gobierno de coalición, no ha hecho. No se ha puesto manos a la obra, como quien dice, a muchas otras cosas que nos han beneficiado. Y sobre todo a la gente joven, ya no voy a entrar en otros temas, pero sobre todo a la gente joven, bueno, de acuerdo con quienes molestaba, con quienes era imposible ponerse de acuerdo. Puede ser que hay gestiones en las que, oye, podemos no estar de acuerdo en cómo las ha hecho como tal y vemos que al final bueno, quiere seguir ahí porque él le gusta estar ahí y como quien dice en el cargo y quien no le gustaría de estar el presidente del gobierno o no. Ya. Pero yo hasta creo que si Feijóo entrara en el mes de julio, lo iba a hacer mucho mejor. Bueno, tenemos Pa- que recordar lo que ha hecho Feijóo en todos estos años en la comunidad, en nuestra comunidad en Galicia y creo que no es para estar precisamente orgullosos, por lo menos es lo que yo creo y en base a muchas cosas. Al menos
quien ha dado explicaciones literalmente en poco tiempo, en el menor tiempo posible, al respecto de cuando ha habido un caso de corrupción en su partido, como ha sido Pedro Sánchez, lo ha hecho. Y quienes han sido señalados lo han hecho. Y van a seguir haciéndolo, porque esa causa de lo de Coldo sigue abierta y va a tirar para largo. ¿Quién nos aclara en algún momento cuando salió esa foto de Feijóo con Marcial Dorado, uno de los máximos narcotraficantes de Galicia? ¿Quién nos aclara esa foto? No pueden ser solo amigos, perdóname que te diga. O sea, llevan años y no, sigue sin aclararlo. Y podríamos tocar otros tantos temas que ya hemos tocado en otros programas, pero no tan recientes, referente a la gestión de Feijóo y de a quien ha dejado en sustitución en ese cargo como presidente de la Junta, de todas esas gestiones públicas en nuestra comunidad, vamos. A ver, que Feijóo y Marcial Dorado eran amigos, sí. Bueno, perdona, pero hay gente que tiene una serie de amigos y otro tipo de amigos. Quiero decir, no es cualquier persona, por ejemplo, un compañero suyo del colegio de hace mucho tiempo. No, es Marcial Dorado, uno de los máximos narcotraficantes de Galicia. No es cualquier amigo. Es la diferencia, yo creo que hay que hacer. Hay gente que tiene amigos y hay gente que tiene otros amigos. Los amigos del PP quieren suelen ser grandes empresarios, narcotraficantes, banqueros, otros políticos, otros. ¿Quiénes son a lo mejor otros amigos o más allegados? No digo que no tengan PP y de estos de derechas, allegados de otro tipo, pero quiero decir quiénes son o con los que más se les veis en relación a ese tipo de gente. No son cualquiera. Quiero decir, tienen nombre y apellidos y son muy reconocidos públicamente. No estamos hablando de cualquier persona. Pues en este caso lo mismo. Creo que al final hay que ver con quién se junta cada uno y que vean exactamente en función de las políticas públicas que hacen unos y otros en favor de quienes va. Si de esos personajes públicos con los que se juntan y con los que son muy amigos, o se va en favor del resto de la gente, ¿sabes? Creo que también hay que tener en cuenta un poco eso. Ya. Pero, ¿de qué año es esa foto de Feijóo con Marcial Dorado? Pues hace más de 15 años. Y se le sigue pidiendo explicaciones. En su momento se le pidió explicaciones, no las dio. Quiero decir, al final si tenía algún trato personal con él, algo había sacado de ello. No te juntas, es que no te estás juntando con el pescadero de tu barrio, me explico, Hombre, estás no. juntándote con uno de los máximos narcotraficantes. Si te juntas y hay un político que se junta con alguien así, es por algo. Ya. ¿Por qué, por ejemplo, en el balcón VIP del Santiago Bernabéu el presidente del Real Madrid se junta y pone ahí a empresarios y políticos y habla con ellos? Creo que es fácil de entender un poco, ¿no? ¿Dónde se juega, dónde toman las grandes decisiones? Ahí. Y siempre se ha dicho. Y se toman ahí las grandes decisiones. ¿Por qué? Porque invitan a este tipo de gente. Ya. Pero cuando Feijóo se quitó, se sacaron esa foto de Feijóo y Marcial Dorado, Feijóo no gobernaba. Estaba en la oposición, que de aquellas gobernaba el Partido Socialista en Galicia. Bueno, pero al final representa un cargo público. Quiero decir, dice mucho después de su gobierno en la Xunta de Galicia, esa foto, y anteriormente de su gestión. Dice mucho del tipo de gente con la que se junta y los beneficios que obtiene y a quién beneficia, ¿no? O a quién busca beneficiar en todo caso, como hemos visto a lo largo de todos estos años de sus gobiernos en la Xunta de Galicia. Creo que es algo que es entendible, vamos. A ver, que el Partido Socialista aquí en Galicia esos 4 años fracasó. Sí. Desde aquellas el Partido Socialista no, no tenía así nadie que le hiciera frente al Partido Popular aquí en No, Galicia. y no lo tiene, y no lo tiene, y eso puede estar de acuerdo contigo, no lo tiene. No tiene alguien fuerte que digas un hombre fuerte que fuera para afrontar eso, para hacer oposición, pero bueno, ahora tenemos al BNG. Pero bueno, ya no quiero que tampoco nos desliguemos del tema. ¿Tú crees, o la idea que tú tienes,
tu opinión al respecto de lo de Pedro Sánchez en este caso es esa. La respeto, digo, no la entiendo porque si fuera en base a algunos hechos probados y demostrados a día de hoy y que hubiera alguna investigación previa en la que se demostrara todo eso que se está diciendo y que se ha dicho a lo largo de estos par de meses en los medios, lo podría entender. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, no voy a entrar tampoco. Solo faltaría. No, no, por lo menos. Los que somos de izquierdas, al menos, somos bastante más respetuosos con el contrario, aunque no nos guste. Pero solemos ser bastante más respetuosos y no solemos atacar. Primero si no tenemos con qué y en base a hechos que están demostrados, vamos. A ver, lo que la mayoría de la gente contaba que dijera Pedro Sánchez este lunes por la mañana era que se marchaba. La mayoría de la gente decía que se iba a marchar. Pero, Bueno, a mí, sinceramente, si hubiera ido o se hubiera quedado como se ha quedado finalmente, lo entendería. Quiero decir, es que más allá. Es que queremos ver, y mucha gente quiere ver, como una estrategia súper medida, súper controlada de lo que iba a hacer y decir en cada momento. Yo creo que es que no. Yo creo que es una persona como otra cualquiera que se ha abierto a decir, mira, me encuentro en un momento pues emocionalmente y mentalmente vulnerable porque ya no es que estén atacándome a mí, que al final soy una figura pública y bueno, aguanto con lo que me echen porque llevo aguantando todos estos años. Eh, pero ya cuando entras dentro de lo que es tu entorno más personal y más privado, como son sus hijas, su mujer, han hablado también de su hermano, de su padre, de su suegro, que en poco o nada tienen que ver con la política, cuando se le está atacando, amenazando por redes sociales a sus hijas de 18 y 19 años respectivamente y demás, creo que ya ahí ¿dónde entra la estrategia política? ¿En dejar que eso le pase, que le hagan daño a tu familia? Creo que no. Creo que eso ya responde más pues a un hecho de mm, tengo que decirlo, tengo que soltarlo, tengo que expresarme cómo me estoy sintiendo ahora mismo, ya no tanto por lo que me pasa a mí, sino por lo que le puede estar pasando y lo que puede estar sufriendo a mi entorno más cercano y más personal y más privado, que no se merece nada de esto, ¿no? Y le atacan a él en la posición política y pública en la que está, que si no fuera por eso y el cargo que representa, si no fuera por eso no le haría nada, pero hay que recordar que hemos escuchado unos audios del comisario Villarejo con otro del PP, donde había también esa policía patriotista, en la que desde el momento que hablamos de 2014, hace 10 años ya, en el que cuando en el Partido Socialista se le adjudicó, bueno, representó en base a unas primarias que hizo, fue el elegido para representar como máximo secretario general del PSOE, en ese momento fue cuando empezaron a investigarle, porque lo consideraban un peligro para la oposición, para lo que era el Partido Popular. Lo consideraban un peligro, empezaron a investigar a ver de dónde podían sacar algo privado de alguno de él o de alguno de sus familiares o de gente más cercana suya, donde poder atacarle para que así mediáticamente y luego políticamente nos saliera reelegido o saliera elegido como una buena alternativa a lo que bueno, lo que veníamos teniendo hasta ahora con el Partido Popular en aquel momento. ya. Yo me acuerdo de aquellas que dijo que yo si gobierno, gobierno solo, no me junto ni a Podemos ni a Bildu. ¿Qué tuvo que hacer para gobernar? Llamó a Podemos y a Bildu y compañía. Vale, pero vamos a ver cuál era la otra alternativa. Es por eso que digo, él se ha atrevido a hacer cosas que otros no. Ha tenido menos escrúpulos, pues si lo quieres decir de alguna manera, ha actuado más fríamente, ya sabemos la forma de actuar de Pedro Sánchez, pero insisto, esto que le ha pasado no es actuación muy fría y táctica y muy bien medida, es en función de como persona, como es, pese a ser político, es también persona y que eso que cabe recordarlo, que más allá de eso también tiene claro que esto tiene que cambiar. Pero aún lo que tú decías, ha pactado con otros que dijo que no iba a pactar y con Bildu y demás. Creo que en el tema de Bildu, por ejemplo, creo que ha quedado claro. Yo para mí llevamos ya 13, 12, 13 años sin ETA. Dejó las armas en 2011. Eso ya ha pasado. Esa gente que en ese momento pertenecía a la banda terrorista y otra tanta que no, se ha unido a un proyecto político, esa cosa ha evolucionado
ha sido y es un proyecto político que responde a una necesidad de una sociedad en concreto, como es la sociedad vasca. Responde a una serie de necesidades concretas de la sociedad vasca. Y ha sabido entender mejor y trasladar ese mensaje a la sociedad vasca Eche Bildu, que a lo mejor otro partido político como es el PNV, tradicionalmente, pues eso, más de derechas, pero tradicional del País Vasco, y sabido entenderlo mejor. ¿Por qué no podemos, de alguna forma, como quien dice, en todos esos conflictos territoriales que tenemos y que ha tenido siempre el gobierno central con comunidades autónomas como puede ser Cataluña o País Vasco, enterrar ese hacha de guerra y decir, vale, ahora estos no son los que eran antes? Pertenecieron a ello, pero bueno, han evolucionado y han creado un proyecto político en el que creen y que quieren defender pues lo suyo, las necesidades o las inquietudes que tiene ese territorio en concreto, como es en el caso de la sociedad vasca. Pues es lo que han hecho, se han puesto manos a la obra. El proyecto del BNG es un poco lo mismo, no que vengan de terroristas, pero sí que vienen de unas necesidades concretas de hablar de las cosas que preocupan realmente a la sociedad gallega, sinceramente. Yo creo que es un poco eso, y tener una coalición como la que tenemos, hemos tenido en la anterior legislatura y la que tenemos también ahora, que es un poco más o menos la misma, creo que da a entender que hay una conformación y un gran entendimiento por muchas partes, por muchos reductos y muchas ramas de ideología dentro de lo mismo que van en común de algo mayor, ¿no? De en común de una mayoría, de una necesidad, de las necesidades de la gran mayoría de la sociedad. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más al respecto o algún otro detalle, algún... No, Bueno, pues mira, pues muchas gracias por eso, contar tu opinión y abrirte a nosotros y expresarlo. de nada, para eso estamos. Bueno, pues esta ha sido la intervención de, bueno, de esta persona anónima, mostrando su, bueno, su punto de vista acerca de la posición de Pedro Sánchez, Ujú. también, bueno, incluso del expresidente del Asunto de Galicia, Feijóo, y bueno, ha sido, bueno, un interesante intercambio de ideas. Obviamente la mayoría de la gente pues tienen opiniones pues muy diversas, no todo el mundo puede Ujú. pensar igual, como es lógico. Por supuesto. Así que bueno, hasta aquí bueno esta opinión de bueno de esta persona que quería pues también dar su punto de vista por aquí. Obviamente este es un canal que está abierto a que pueda cualquier persona en cualquier momento pues dar su opinión y bueno si hay alguien que esté pues interesado pues bueno puede hacerlo a través de las redes sociales del canal Ujú. y bueno, estamos dispuestos a dar voz a cualquier persona que siempre dentro de unos márgenes del respeto y de la educación, pues quiera participar. Obviamente. Exacto, eso es. Vamos ahora con la segunda parte del podcast. Vamos a hablar un poco sobre los influencers o como se les denomina en la ley, usuarios de especial relevancia Ujú. que a partir de ahora el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual pretenden homologarlos a bueno, cadenas de televisión, medios de comunicación. A ver, básicamente para, bueno, porque han visto que es también un medio de producción. Al final, una persona desde su casa, pues tiene con los medios tecnológicos que hoy en día tenemos, pues puede llegar a un público, puede influir en grandes masas y también es una forma, bueno, pues de sacar un rendimiento también económico de esta gente que está creando contenido audiovisual y que llega a grandes masas como lo hacía la Ujú. televisión tradicional. Además de ello, han establecido unos Claro. criterios. Sí, dime, dime. No, decía como podría ser en el caso de nuestro podcast. Es un ejemplo muy claro de ello, vamos. Incluso este mismo podcast, pues al final, pues también es un medio que puede llegar a muchísimas personas, puede influir también, pues, en las preferencias o en los gustos de las personas que lo pueden ver. Y los requisitos que han establecido en esta ley para ser considerado influencer son, creo que puede haber alguno más. Los principales son contar con 1 millón de seguidores en una app de intercambio de vídeos o 2 millones sumando todas las aplicaciones o plataformas digitales en las que se está presente. Eh, la segunda de ellas, que también tiene que concurrir simultáneamente, es
difundir unos 24 vídeos al año, que reflejan una media de un vídeo por Ujú, mes, lo que equivale bueno, a llevar a cabo un trabajo un poco de manera, con una cierta regularidad. Entiendo que hace referencia a eso, los 24 vídeos difundidos a lo largo del año hace referencia a que este tipo de personas pues suben vídeos de manera habitual con una cierta regularidad, no es ujú, algo meramente puntual. Y el claro, tercero de los requisitos es el recibir ingresos iguales o superiores a 300.000 euros. Quiero pensar que es una cifra anual. Entiendo que claro, habrá sí. personas en el top uno, top 2, top 3 que incluso pueden percibir esa cantidad mensualmente. Hablamos de los mejores influencers o las personas que más seguidores tienes. Estoy pensando el caso de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Evidentemente saca más de 300.000 euros a través de sus redes sociales. Hablamos de top mundial. Ujú. Los requisitos Claro, a son mí, esos. eh, sí. Bueno, a mí se me escapa que han ido a los, digamos, requisitos meramente monetarios o de cómo, bueno, para medir un poco los datos que tienen y digamos, también respecto a la audiencia a la que pueden llegar o llegan y la que le sigue, ¿no? La comunidad que manejan, el número de personas que manejan, digamos, dentro de esa comunidad propia. Y de la cantidad de trabajo, de contenidos que realizan y comparten al año. Me falta otra serie de cosas y cuestiones que a lo mejor también los profesionales que nos dedicamos dentro de lo que es el mundo del marketing digital y, por ejemplo, todas esas agencias de representación de influencers que llevan a cabo pues todos estos trabajos, estos acuerdos, ¿no? Con marcas para hacer con ellos y buscar que siempre sea la campaña más adecuada con el influencer más adecuado para realizar esa campaña, presentar ese producto, etcétera. Me falta que hay otra serie de requisitos que sí se tienen en cuenta, que no tienen tanto que ver con datos monetarios, sino con la imagen de marca que da esa persona, ver un poco cómo se comunica, si es el tipo y el tono de comunicación que busca a lo mejor esa marca para representar o hacer ese anuncio, esa campaña con ese influencer. Me falta el que vean un poco qué datos de otra serie de datos que tienen que ver un poco con la capacidad de engagement, es decir, toda la interacción que suceda a raíz de esa publicación, digamos, publicación propia de esa campaña y de otra serie de cosas. Creo que son aspectos que son de una forma a nivel más fiscalizando o para que quede registrado en alguna parte todo eso que generan, pero no tanto a raíz de cómo considerar que alguien sea más influencer o menos, o que realmente dónde está ese punto de influenciar a ese nivel. Obviamente los más grandes, por ejemplo Ibai y otros tantos, tienen esa capacidad de influencia por la cantidad de gente que mueve y por un poco ver las distintas características que tiene en este caso Ibai como otros a la hora de comunicar las cosas, de los contenidos que ofrecen y demás, y ver un poco qué público suelen atacar, ¿no? O qué público les suele interesar ese contenido que consumen a través de estas personas. Pero bueno, creo que ahí faltan algunos datos o requisitos que serían indispensables para cumplir con en lo que se entiende, ¿no? Que se considera y qué significa ser influencer. Dicho esto, también hay que decir que todos aquellos que cumplan esos requisitos que comentaste antes tienen que asumir también pues determinadas obligaciones, como las televisiones comerciales y otros actores audiovisuales, como pueden ser las plataformas tipo Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera, particularmente relevantes en el ámbito de la protección de los menores, ¿vale? Tendrán que etiquetar sobre todo los contenidos que se suban en función de la edad y deberán también pedir identificación de la edad para impedir el acceso a determinados contenidos que no sean para menores. Además, también tienen que etiquetar de forma expresa el contenido publicitario, como se venía haciendo hasta ahora, por ejemplo, en Instagram, indicar que es un anuncio o que es una publicación, digamos, pagada o promovida por una empresa, ¿no? Que tú estás promocionando ese producto, ese servicio de esa empresa en tu red social, con lo cual no es algo que tú de alguna forma que no sea mediante una colaboración promociones bueno o difundas o que quieras recomendar ese producto que tú estás utilizando o algún servicio concreto. También regularlo como si se tratara dentro de lo que es el sector audiovisual, que al final es un poco eso,
y no podrán hacer publicidad, pues eso, de tabaco, alcohol o algún tipo de medicamento. Algunos sí que ha visto que ha habido problemas por este tipo de cosas, ¿no? A la hora de difundir y recomendar una serie de medicamentos en que momentos, porque hay mucha gente que, eso, influencers de tema de lifestyle, que muchas veces pues recomiendan cosas que, bueno, que suelen ser de una forma muy natural y que no sabemos realmente el impacto que tiene, sobre todo que tener en cuenta que la mayoría del público al que suele impactar este tipo de influencers, como otros tantos, son gente menores de edad, que al final, pues en plena adolescencia sabemos lo que es, lo que supone que al final se creen mucho o muchas de las cosas que ven y se fían mucho más del criterio de un influencer que siguen porque les gusta que cualquier otro tipo de información. Entonces, es una regulación que era necesaria, que estaba hace tiempo pidiéndose que fuera así. Digamos que el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, dice que al final es algo que es una normativa que va a ser muy beneficiosa para los usuarios, para que, por el hecho de lo que comentamos, que ofrece una mayor protección para todos los consumidores y especialmente los que son los menores, ¿no? Que al final siempre son los que están más enganchados o los que están más consumiendo durante horas, unas cuantas horas al día, ese contenido en redes sociales. Así es, se creará así un registro de prestadores de servicios audiovisuales en el que todas las personas que cumplan estos requisitos que hablábamos de ingresos iguales o superiores a 300.000 euros, 1 millón de seguidores o el tercero de ellos, que era difundir unos 24 vídeos a lo largo del año, pues tendrán esa obligación de inscribirse en ese registro, para el cual tendrán un plazo de 2 meses y al final, pues bueno, este Real Decreto lo que busca un poco es conseguir pues una mayor protección para los menores a través de los contenidos que están ahí publicados en Internet, que los prestadores de servicios audiovisuales, digamos, tengan una mayor responsabilidad por el contenido que publican, responsabilidad que antes de este Real Decreto pues estaba un poco, bueno, en el aire o no existía una laguna legal. Más bien existía una laguna legal por el hecho de que no se sabía muy bien qué tipo de responsabilidad podían ostentar estas personas que están generando ese contenido a través de redes y que tienen millones de seguidores, que al final pues llegan a grandes masas de personas influenciándolas en sus decisiones de compra o en sus decisiones, bueno, diarias, que realmente pues también el Real Decreto está pensado un poco para exigir una mayor responsabilidad a estas personas que son un poco, bueno, pues los líderes de grandes masas, cada uno especializado pues en un campo diferente y que, bueno, y que tienen que a partir de ahora pues estar un poco más, bueno, bajo las obligaciones que marque pues el Real Decreto este. Eso es. Así que, pues por aquí terminamos el podcast de hoy. Después de hacer, bueno, pues este diálogo acerca de la decisión que tomó Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo español, este nuevo Real Decreto que sale, que afecta a los influencers o creadores de contenido que tienen pues grandes millones de seguidores detrás. Hemos escuchado esta persona que ha querido participar en el podcast hoy, dando su punto de vista, su opinión, y recalcaros nuevamente que cualquier persona que quiera participar dando su opinión, pues está invitada, siempre dentro del respeto a la educación, no habrá ningún tipo de problema para ello. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti como siempre y nos vemos la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Un saludo. Un saludo.